tener una alimentación basada en plantas este 2021. Hola a todos, ¿cómo están? Primer video del 2021. Para los que no me conocen, mi nombre es Cindy Milberg y yo Conci, la que le da humor a este canal, un poco de vida. Y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, nuestro canal. Chicos, ¿qué tema vamos a hablar hoy? ¿Cómo tener una alimentación base este 2021? Chicos, ¿qué es esto? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo tener una alimentación basada en plantas este 2021. Antes de comenzar, antes de darles algunos tips y de comentarles sobre cómo tiene que ser nuestra alimentación basada en plantas, primero tenemos que saber qué es una alimentación basada en plantas. ¡Ay, pero qué aburrido! ¿Hay que vivir comiendo lechuga y tomate? No, eso es un error. Cuando hablamos de alimentación basada en plantas, no estamos hablando simplemente de comer lechuga o tomate. Cuando hablamos de una alimentación basada en plantas o alimentación plant-based, estamos hablando de una alimentación donde predomina el consumo de alimentos de origen vegetal. Y cuando digo de origen vegetal, no estoy hablando solo de vegetales. Dentro de este grupo se incluyen todos los alimentos de origen vegetal, que son los cereales, las legumbres, los frutos secos, las semillas, los vegetales, las frutas. Todos esos grupos de alimentos forman parte de los alimentos del reino vegetal y son los alimentos que forman parte de una alimentación basada en plantas o plant-based. Ahora sí, claro, yo cuando digo basado en planta pensé verde, verdura, o sea, había que vivir a lechuga. ¡Súper aburrido! Eso es un error muy grande de pensar de que cuando estamos hablando de alimentación basada en plantas, solo tenemos que consumir lechuga y tomate. Si nos ponemos a pensar, los cereales, las legumbres y todo este grupo de alimentos que les mencioné anteriormente son plantas. Entonces, una alimentación basada en plantas es una alimentación donde se predomina el consumo de estos grupos de alimentos, con el fin de poder aportarle los nutrientes que el organismo necesita todos los días, que son los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, y micronutrientes, vitaminas, minerales y fibras, para poder cumplir las funciones de todos los procesos biológicos del organismo. Pero pará, hay algo que yo no entiendo. ¿Qué diferencia entonces hay entre veganismo y esta alimentación basada en plantas? La diferencia con el veganismo es que, por un lado, el veganismo es una postura ética. Una postura donde se elige no consumir alimentos de origen animal, se elige no financiar los sistemas que fomentan este tipo de maltrato hacia los animales. Entonces eso como consecuencia lleva a un cambio en la alimentación. En cambio, en la alimentación basada en plantas sí puede haber consumo de alimentos de origen animal, pero no predominan en esta alimentación. Es muy bajo el consumo de estos grupos porque justamente en este tipo de alimentación lo que se busca es predominar el consumo de plantas. Mira vos, la verdad que es muy interesante esto. Y encima tiene un montón de beneficios para nuestra salud. Sea cual fuese nuestro patrón alimentario, es decir, si somos carnistas, vegetarianos o veganos, siempre tenemos que apuntar nuestra alimentación hacia una alimentación basada en plantas, hacia el consumo de alimentos reales, saludables. Porque muchas veces creemos que ser vegetariano es sinónimo de saludable, y esto no es así. Porque tenemos muchos casos en los cuales son vegetarianos que viven, como le llamo yo, los vegetarianos truchos, que viven a alimentos ultraprocesados, a milanesas de sojas, a harinas refinadas, a golosinas. Entonces eso tampoco es bueno para nuestra salud. Ahora que pienso, creo que sin querer mi alimentación es plant-based. La alimentación basada en plantas o plant-based tiene un montón de beneficios para nuestra salud. Existen muchos estudios, mucha evidencia científica e instituciones que se encargan de evaluar y realizar estas investigaciones, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, donde demuestran que una alimentación rica en alimentos de origen animal, en ultraprocesados, azúcares, sodio,
sodio, más una inactividad física y malos hábitos en general, predisponen al desarrollo de enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, problemas hormonales, ¿sí? Que en realidad básicamente serían las que la mayoría de las personas tienen. Por el contrario, el consumo de una alimentación basada en plantas mejora las funciones de nuestro sistema, de nuestro organismo, mejora el sistema inmunológico, nos permite estar nutridos porque en esos alimentos nosotros estamos encontrando nutrientes. Recuerden, como digo siempre, que lo más importante son los nutrientes y no los alimentos. Nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita nutrientes y en esos alimentos vamos a encontrarlos. En la alimentación basada en plantas tenemos proteínas, tenemos hierro, tenemos calcio, tenemos vitamina C, tenemos mucha fibra. Sí, son nutrientes, carbohidratos complejos, nutrientes que nuestro cuerpo necesita todos los días y son nutrientes de calidad. Hoy en día sabemos, gracias a la evidencia científica, que el consumo de carne no es una necesidad biológica, sino que es una elección, pero nuestro organismo no lo necesita para poder vivir. Momento del espacio publicitario. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete haciendo clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y no olvides activar la campanita de notificaciones. ¿Para qué es esto, Conci? Para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video a este canal y vos, querido espectador, no te pierdas ninguno. Anda ya a suscribirte. Para tener una alimentación basada en plantas o plant-based, lo principal es que aumentemos el consumo de estos grupos de alimentos, como les mencioné anteriormente. Cereales, en lo posible siempre que sean cereales integrales, evitar todos los cereales refinados de mala calidad, los cereales que vienen de las galletitas, de ultraprocesados como justamente galletitas, productos de panadería. Tratar de evitar en lo posible, lo que más se pueda, ese grupo de alimentos y elegir aquellos que sean de mejor calidad. Después las legumbres. Las legumbres son un alimento súper nutritivo. Ahí existen una gran variedad de legumbres que podemos aprovechar y se pueden consumir de diferentes formas. En mi canal, les voy a dejar por acá arriba, tengo un montón de recetas con legumbres dulces, saladas. Yo soy fanática de las legumbres. Encontramos hierro, proteínas. Tenemos un alimento que es muy nutritivo y que lo tenemos que aprovechar. Tenemos que incorporar el consumo de semillas, el consumo de frutas, vegetales, que son todos alimentos donde vamos a encontrar una gran cantidad y variedad de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita y también una gran cantidad de fibra, que la fibra es muy importante también para nuestro organismo. Y por el otro lado es importante disminuir el consumo de grupos de alimentos de origen animal, grupos de alimentos ultraprocesados, ricos en sodio, en azúcares, que básicamente nos aportan calorías vacías, que no nos nutren, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de disminuir este consumo de alimentos. Podemos ser vegetarianos basados en plantas, podemos ser veganos, plant-based, y también podemos ser carnistas plant-based. Obviamente yo estoy a favor de la alimentación vegetariana y vegana, pero sea cual sea el patrón alimentario que tengamos, siempre tenemos que apuntarlo a que sea basado en plantas. Otro punto importante para poder llevar adelante este tipo de alimentación es algo que les menciono siempre, y es tener una buena planificación, organización de las comidas. Sí, eso es importante en todos los ámbitos de nuestras vidas, pero sobre todo en la comida, para poder ahorrarnos tiempo, para poder ahorrarnos el estrés de pensar qué es lo que tenemos que cocinar a último momento y poder consumir los alimentos que necesitamos. La alimentación basada en plantas es una alimentación súper sencilla de ponerla en práctica. Simplemente tenemos que tener organizado, planificado, por ejemplo, el tema de las legumbres, saber que tenemos que dejarlas en remojo antes de consumirlas, ¿sí? Y eso se va generando a través de que vayamos generando el hábito de hacerlo. Y eso con el tiempo lo vamos a ir logrando, porque justamente lo que estamos haciendo es generar un hábito. ¡Coman sus plantas! Espero que les haya gustado la información del día de hoy, sobre todo servido, que eso es lo importante y el fin también de este canal, es informarlos. Si quieren más información, más tips, más recetas, más humor, todo lo que ustedes tengan ganas de vernos más a Conci y a mí, nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, NutriCindy, y también estamos en TikTok, así que nos pueden seguir ahí también. Nos vemos en un próximo video. ¿Por dónde? En este canal.
Chicas, ¿me pidieron el almuerzo? ¿Qué es esto? ¡No! Yo dije que no comía más carne. Ustedes no aprendieron nada de lo del video del día de hoy.